¿Qué es movilidad humana? Es la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación. Este proceso implica el cruce de los límites de una división geográfico-política dentro de un país o hacia el exterior. Los estados tienen autoridad sobre su territorio y su población. Los derechos humanos aceptados internacionalmente imponen límites a lo que los estados pueden y no pueden hacer a las personas dentro de su territorio. Con el incremento en la movilidad global, los estados han comenzado a darse cuenta de que la migración ya no es algo de lo que puedan gestionar por sí solos. Las leyes nacionales deben encontrarse de conformidad con los tratados internacionales, que son acuerdos por escrito entre estados que los vinculan legalmente para actuar de cierta manera o cumplir con ciertas obligaciones. En el Ecuador, a partir del 2008, en la Constitución se reconoce y protege los derechos de las personas en su situación de movilidad, al contrario de la Constitución de 1998, en donde no se establecía una mayor referencia al tema. Pero ahora, en el artículo 416, se dispone que las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables, propugnando el principio de ciudadanía universal y la libre movilidad de todos los habitantes del planeta. En el artículo 392, el Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles del gobierno. En el artículo 40 se reconoce a las personas el derecho a migrar. El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas en el exterior, cualquiera que sea su condición migratoria. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, atención, servicios de asesoría, protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos, precautelará sus derechos cuando hayan sido privadas de libertad en el exterior, promoverá sus vínculos en el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y estimulará el retorno voluntario. Mantendrá confidencialidad de los datos de las personas, de los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior y protegerá a las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. En el derecho internacional encontramos derechos relacionados con el movimiento. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 2 encontramos que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tendrá derecho a circular libremente por él y escoger su residencia, salir libremente de cualquier país, incluso del propio. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. Los mencionados derechos pueden ser restringidos cuando están señalados por la ley y existen en la legislación nacional. Una mera disposición administrativa no es suficiente. Son consistentes con los otros derechos reconocidos en la Convención. Los estados no pueden detener o expulsar extranjeros a su voluntad. Una expulsión no puede ser ni arbitraria ni discriminatoria. Debe respetarse el debido proceso. La autoridad de los estados está limitada por el derecho internacional relacionado con la unidad familiar y el interés superior del niño. Los instrumentos de derechos humanos protegen la familia reconociéndola como la unidad fundamental de la sociedad. De modo que los estados deben procurar mantener a las familias unidas en casos de migración, como por ejemplo cuando los padres abandonan su país de origen en busca de mejores oportunidades laborales. Todas las personas tienen el derecho de buscar asilo, pero un Estado no tiene la obligación de permitir a las solicitantes de asilo el ingreso a su territorio. Sin embargo, una vez que el Estado reconoce a un refugiado, entra en vigor el principio de no devolución. Significa que un Estado no puede enviar a nadie de regreso a su país en donde pueda ser perseguido. Pero los refugiados no están solos, existen organizaciones dedicadas a proteger a los refugiados. Una de ellas es la Agencia de la ONU para los Refugiados o ACNUR.
El elemento esencial de la Convención es el derecho a la no devolución por parte de los gobiernos receptores, pues hacerlo implicaría poner en riesgo la vida de las personas. El estatus de refugiado sobrepasa la condición de inmigrante o de extranjero y permite que los estados receptores garanticen los servicios básicos durante los programas de atención, recepción e identificación. La Convención protege los derechos a no ser castigado por la entrada irregular al país, empleo remunerado, libertad de circulación dentro del territorio, vivienda digna, educación pública y gratuita, asistencia médica, libertad de religión, acceso a los tribunales, obtención de documentos de identidad y viajes. En el Ecuador, en el artículo 41 de nuestra Constitución, se reconocen los derechos de asilo y refugio de acuerdo a la ley, y los instrumentos internacionales de derechos humanos gozarán de protección y especial que garantiza el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución. No se aplicará sanciones por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. Y en el artículo 42 se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades que aseguren el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios.